Bueno, vamos a seguir avanzando en la teoría de la empresa. Y ahora vamos a trabajar, antes hablamos de eficiencia técnica, eficiencia económica. Dijimos que a la eficiencia económica le agregábamos el componente monetario. Pero vamos a volver sobre el componente, solamente vamos a hablar del componente técnico, y vamos a hablar de esto que se llama productividad. Que de alguna manera dijimos que era la producción total, la productividad total es la producción total que se produce dada una combinación de factores, con una determinada cantidad de factores, y dada una determinada técnica, uno llega a producir una cantidad total de bienes. Y eso es lo que llamamos productividad total, ¿sí? Lo van a tener en el libro el concepto, le busquen la forma de definirlo como quieran. Pero es eso. Entonces, vamos a hablar de función de producción primero. ¿Qué es la función de producción? Siempre una función matemática, lo habrán visto, es una relación entre dos variables, ¿sí? Una variable dependiente y una variable independiente. En este caso, nuestra variable dependiente, que va a ser el equivalente a la i, que ustedes van a ver en muchas funciones por una cuestión de convención matemática, la i, la variable, cuando hablamos de una sola variable independiente, ¿no? Funciones de una sola variable independiente, va a ser nuestra productividad total. ¿Sí? Entonces ahí la vemos. La productividad total está en función de, significa, todos esas variables que están ahí, no son ni más ni menos que los factores de la producción. La L de trabajo, o sea, la productividad total, la cantidad de bienes que se produce en una empresa, está en función de la cantidad de trabajadores, o la combinación de los trabajadores, del capital, de la tierra y de la capacidad empresarial. ¿Sí? Esos son los componentes, son las variables que determinan y componen la función de producción. ¿Cómo va a ser esa forma de la función de producción? Y no lo sé, va a depender de cada empresa, de cada sector, eh, de cada mercado, puede depender de muchas cosas. Y no la conocemos, pero podemos decir en términos generales que esa es la función de producción. Ahora, nos vamos a quedar con esta, agrego acá, con la productividad total en función del trabajo y el capital solamente, para simplificar. No vamos a olvidar de las otras, las vamos a tomar como dadas a las otras, es decir, ceteris paribus, constantes. Entonces, vamos a separar esta función de productividad total en dos plazos, en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo decimos que la productividad total está en función del trabajo y el capital, pero fíjense que arriba el capital tiene una barra. ¿Sí? Esa barra es para determinar que está parametrizada la variable. ¿Qué significa que está parametrizada la variable? Significa que se convierte en un parámetro, y si se convierte en un parámetro es porque ya no varía. Y eso en economía lo llamamos ceteris paribus, que significa dejarla constante. Entonces el capital lo vamos a dejar fijo. Ahora les voy a explicar por qué tiene sentido esto, ¿sí? Por otro lado, la función de producción la podemos analizar en el largo plazo, es decir, en mayor cantidad de tiempo. Y acá vamos a decir que tanto L como K son variables. Acá se parece a la nomenclatura que tenemos, la escritura que tenemos antes, ¿sí? Esta sería una terminología, una función de producción típica de largo plazo, porque tengo variable ambos componentes de la función. Entonces acá se desprende un concepto muy importante que se llama, del corto plazo sobre todo, del corto plazo, ¿sí? Del largo plazo lo vamos a ir trabajando después, que se llama ley de rendimientos decrecientes, lo van a encontrar en el libro también, ¿sí? ¿Y en qué consiste esto de la ley de rendimientos decrecientes? Claro, vamos a suponer que estamos en el corto plazo, porque solamente funciona en el corto plazo esto, ¿sí? En el corto plazo vamos a decir que el capital es fijo. ¿Cómo lo podemos pensar a esto? Vamos a un ejemplo muy básico. Yo compro una fábrica, monto las paredes, el capital, la construyo durante 1 o 2 años, ¿sí? Paredes, techo, maquinarias, etcétera, etcétera. Y armo una determinada capacidad de producción. Y a esa planta le voy agregando trabajadores, ¿sí? En el corto plazo, vamos a poner en el plazo de 1 año, la planta es muy difícil de ampliarla porque lleva un proceso muy largo de construcción. Ahora, lo que sí puedo hacer en el corto plazo es contratar más trabajadores o expulsar trabajadores y reducir la planta. Eso es algo que lo puedo hacer casi inmediatamente. Por lo tanto, el trabajo va a ser el factor variable. Si eso es lo que el supuesto que se hace en economía para empezar a estudiar simplificadamente esto, es que el capital es fijo porque es mucho más difícil poner en funcionamiento y incrementar la cantidad de capital, ¿sí? Es como que ustedes tengan un salón donde van a tener, van a poder producir, y la verdad que pueden meter o quitar trabajadores como se les cante, y va a decir, bueno, todo esto no es tan así, ¿sí? Primero que no está bien, que existe la fuerza gremial, que además tenemos un montón de funcionamientos normativos y legales que esto nos lo limita.
¿sí? Entonces acá hay intervenciones del Estado, pero bueno, las intervenciones del Estado las vamos a dejar más para adelante, porque por ahora tenemos que tratar de simplificar, son modelos simplificadores, ¿sí? Entonces, uno puede encontrarse con esta función de corto plazo que provoca o nos permite desarrollar el concepto de la ley de rendimientos decrecientes. ¿En qué consiste? Tienen una habitación, ¿sí? Tienen una habitación que es donde producen algo, fabrican algo, ¿está? Entonces, vamos a poner que fabrican, cosen pantalones. Entonces, agregamos 4 trabajadores en una habitación de, vamos a ponerle 8 metros cuadrados. 4 trabajadores. Agregamos 2 trabajadores más y producimos más cantidad. Pero llega un momento que los trabajadores se van a empezar a molestar entre ellos, al punto que le van a quedar los codos encimados si uno pone una determinada cantidad de trabajadores, qué sé yo, en esos 8 metros cuadrados pone 20 trabajadores, no entran trabajando. Entonces, llega un momento que la productividad va a empezar a caer, porque hay una limitante que me está provocando el plazo, que esté parametrizado el factor capital, ¿sí? Si yo no amplío las paredes de la fábrica y no puedo hacer que los trabajadores vuelvan a su comodidad física para trabajar, lo que voy a hacer es empezar a reducir la productividad. Otra manera de verlo es, supónganse que están construyendo una casa. Una casa, un trabajador la va a producir a una determinada velocidad. Si yo agrego 2 trabajadores, probablemente le vaya mejor. Si agrego 10 va a ser muy bueno. Ahora, si agrego 50 trabajadores, 100 trabajadores, llega un momento que van a estar ociosos y no va a ser productivo ya la casa. Y va a empezar a rendir, la productividad va a bajar. Es decir, se va a volver cada vez más lento el proceso porque se van a empezar a chocar entre los trabajadores y no van a poder funcionar, ¿sí? Entonces, esto nos lleva al desarrollo de la ley de rendimientos decrecientes. Y que, insisto, es en el corto plazo, porque yo estoy suponiendo que en esa fábrica inicial que les puse en el ejemplo, ¿sí?, tengo limitadas las paredes, ¿sí? Entonces, si yo tengo limitada la cantidad de paredes, el espacio físico de trabajo, le agrego trabajadores y cada vez van a ser menos productivos a partir de un determinado número de trabajadores, porque se van a empezar a molestar entre ellos. Pero en el largo plazo, como el capital es variable y no está parametrizado, quiere decir que yo puedo correr esas paredes, ampliarlos y cambiar los 8 metros cuadrados y transformarlos en 12, en 20, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, en el largo plazo, como es variable el factor capital, la ley de rendimientos decrecientes no funciona, ¿sí? Pero volvamos al corto plazo, como funciona en el corto plazo, y el capital está fijo, vamos a graficar la productividad total en un eje, en un doble eje, ¿sí? Un gráfico de doble eje, donde vamos a tener en el eje horizontal la cantidad de trabajadores a la semana, en este caso, según el libro, y la producción de helados a la semana, ¿sí? La productividad total. Esto saqué de un libro que hablaba, un ejemplo, de una fábrica de helados. Entonces, fijémonos que al principio uno va agregando trabajadores y la productividad va subiendo en el eje vertical, ¿sí? A medida que agrego trabajadores, 2 trabajadores, incrementa la productividad. Vuelvo a incrementar a 3 trabajadores, vuelve a subir la productividad. Voy a 10 trabajadores y llego a una productividad que le voy a llamar productividad máxima. Por eso está la M ahí. ¿Por qué productividad máxima? Porque a partir de ese momento, si agrego un trabajador número 11, la curva empieza a bajar. Por lo tanto, voy hasta el eje de la Y y voy a empezar a notar que va a empezar a bajar la productividad total de lados. ¿Está? Entonces, esa forma de esta gráfica, de esta función, ¿sí?, polinómica, que tiene esta forma que primero incrementa la velocidad y después disminuye la velocidad de la productividad total, ¿sí?, está vinculada a la ley de rendimientos decrecientes.